El polvo rojizo del sendero se aferraba a los jirones de su vestido, una segunda piel de miseria y olvido. No recordaba su nombre. No recordaba de dónde venía, solo el vacío, una oscuridad insondable que precedía cada amanecer y se disolvía en la nada con cada anochecer. Sus pasos eran errantes, sin propósito, guiados únicamente por la sed y el hambre que atenazaban su cuerpo frágil. Había perdido la memoria, sí, pero el dolor ese sí permanecía intacto, una daga invisible clavada en su pecho. El sol implacable de Arizona, una bola de fuego incandescente, la castigaba sin piedad, quemando su piel, deshidratando sus entrañas. Los días se sucedían en una monotonía agotadora de desorientación y miedo. Las noches eran un tormento de pesadillas, sin rostro y el frío penetrante del desierto, que se colaba hasta sus huesos. La gente que encontraba en los escasos asentamientos, ranchos aislados o pequeños pueblos polvorientos, la miraba con una mezcla de lástima y desconfianza. Era la vagabunda sin pasado, la mujer sin nombre, una sombra desprovista de identidad. Los niños la señalaban con curiosidad, los hombres la evitaban y las mujeres la observaban con recelo, temiendo la locura que creían ver en sus ojos perdidos. Algunas almas caritativas le ofrecían un mendrugo de pan o un sorbo de agua, pero nadie se atrevía a ofrecerle más, a indagar en su misterio, a darle un refugio real. Se sentía como una hoja seca arrastrada por el viento, a merced de un destino incierto, sin anclas que la sujetaran a la tierra, sin raíces que la conectaran con la vida. Su mente era un laberinto sin salida. Cada sendero conducía a la misma pared de niebla. Intentaba aferrarse a cualquier imagen, a cualquier sonido que pudiera parecer familiar, pero todo se escurría entre sus dedos como arena. A veces, un olor a lavanda o el eco de una risa le provocaban un sobresalto, una punzada de algo que rozaba la conciencia, para luego desvanecerse en la nada. La desesperación la carcomía, pero una extraña fuerza, una dignidad innata, le impedía rendirse por completo. Caminaba a pesar del cansancio, a pesar del miedo. La inmensidad del desierto la abrumaba y la consolaba a la vez. Era un reflejo de su propia desolación, pero también un recordatorio de la inmensidad del mundo, de las posibilidades que aún podían existir más allá de su miseria. La soledad se había convertido en su compañera más fiel, una presencia constante que la envolvía como un sudario. Había perdido la cuenta de los días y las noches, de las millas que sus pies descalzos habían recorrido sobre la arena candente y las rocas filosas. Las estrellas se habían vuelto sus únicas guías, puntos de luz en una oscuridad que amenazaba con consumirla. Los pocos encuentros con seres humanos habían sido breves y estériles, confirmando su condición de paria, de alma extraviada. La crueldad, a veces velada en miradas de lástima, otras descarada en gestos de desprecio, la había forzado a construir un muro invisible a su alrededor. Se había vuelto una observadora silenciosa del mundo, sus sentidos agudizados por la necesidad de supervivencia. El más mínimo cambio en el viento, el silbido de una serpiente, el rastro de un animal en la tierra, todo era información vital para su existencia precaria. La búsqueda de agua era una obsesión constante, y el hallazgo de un manantial, por pequeño que fuera, una victoria efímera que le daba un día más de aliento. Su cuerpo, aunque famélico, había desarrollado una resistencia sorprendente. Los callos en sus pies eran gruesos escudos contra el terreno hostil, y su piel, curtida por el sol, se había vuelto una armadura contra los elementos. La única posesión que le quedaba era el aire que respiraba, y el latido tenaz de su corazón, un motor incansable que se negaba a ceder. En las raras ocasiones en que se atrevía a acercarse a un pozo, o a una fuente de agua en algún rancho solitario, los perros ladraban furiosamente, y los rancheros, con la mano en la culata de sus armas, le indicaban con un gesto brusco que se marchara. No había compasión en sus ojos, solo el temor a lo desconocido y a la miseria que ella representaba. Estas experiencias la hundían aún más en su desesperación, reforzando la idea de que era una carga, una molestia, algo que el mundo quería desechar. Se alimentaba de las sobras que encontraba, de bayas silvestres que a veces resultaban venenosas y le provocaban espasmos de dolor.
La fiebre era una compañera recurrente, sumiéndola en delirios donde sombras sin forma la perseguían, ecos de un terror primario que no podía recordar. La vida se había convertido en una lucha constante, una carrera contra la extinción, donde cada amanecer era una nueva prueba de su resistencia. El sol, aunque vital, era también un torturador implacable, quemando su piel hasta hacerla jirones, provocando ampollas dolorosas que se abrían y se infectaban. Las noches frías y silenciosas eran aún más crueles, pues permitían que la soledad y la desesperanza se infiltraran en lo más profundo de su ser. El viento ululaba historias de pérdida, y las estrellas tan lejanas parecían burlarse de su insignificancia. A veces, la tentación de rendirse era abrumadora, de simplemente dejarse caer y permitir que el desierto la reclamara. Pero algo dentro de ella, un instinto atávico, una chispa indomable de vida, se negaba a extinguirse. Era un grito mudo por la existencia, una promesa no dicha de que, a pesar de todo, seguiría adelante. Un día, la deshidratación y el agotamiento la vencieron. Cayó sobre la arena ardiente, el mundo girando a su alrededor antes de sumergirse en una oscuridad total. Su último pensamiento consciente fue el sabor metálico de la desesperación en su boca, el eco de un grito mudo que nadie escucharía. Cuando abrió los ojos de nuevo, el cielo nocturno salpicado de estrellas brillantes la recibió. El aire fresco de la noche acariciaba su rostro y el aroma a tierra, húmeda y humo de leña, llenaba sus pulmones. No estaba en el desierto solitario. Un techo de pieles y ramas la cubría, y una manta gruesa la protegía del frío. Una figura alta y corpulenta se cernía sobre ella, sus facciones duras y esculpidas por el sol y el viento. Era un hombre apache. Sus ojos oscuros la miraban con una intensidad tranquila, desprovista de juicio o miedo. En su silencio, encontró una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Él le ofreció un cuenco de un caldo humeante y nutritivo. El sabor era terroso y reconfortante, y las fuerzas comenzaron a volver a su cuerpo lentamente. No hablaron. La comunicación se dio en gestos, en miradas. Él le transmitió seguridad, una promesa implícita de que no estaba sola. A su alrededor, las siluetas de otras figuras apaches se movían con sigilo, susurros en una lengua incomprensible pero musical. Estaba en un campamento, un oasis de vida en medio de la vasta e implacable inmensidad del desierto. Los días siguientes fueron de recuperación lenta. El hombre apache, cuyo nombre aprendió más tarde, era Kichi, que significaba valiente en su lengua, cuidó de ella con una devoción silenciosa. Le traía bayas silvestres, carne seca y agua fresca de un arroyo cercano. Sus manos ásperas pero gentiles curaron las heridas de sus pies y limpiaron el polvo incrustado en su piel. Las mujeres del campamento, al principio cautelosas, comenzaron a aceptarla, ofreciéndole ropa sencilla de gamuza y enseñándole a tejer cestas. A pesar de la barrera del idioma, una conexión se forjó entre ella y Kichi. Él se sentaba junto a ella al anochecer, señalando las constelaciones, nombrándolas en su lengua ancestral. No la forzaba a hablar de su pasado, respetando su amnesia como si fuera un velo sagrado que no debía ser levantado a la fuerza. En su presencia se sentía segura, protegida. Su corazón, antes un desierto árido, comenzó a sentir los primeros brotes de algo parecido a la esperanza. Una tarde Kichi se sentó frente a ella, sus ojos fijos en los suyos. Con un gesto suave, tomó una pluma de águila y la sostuvo en alto. «Eres como esta pluma», dijo en un español rudimentario, su voz grave y resonante. «Fuiste arrastrada por el viento sin un hogar. Pero eres fuerte, tienes el espíritu del desierto. Aquí en nuestra tribu encontrarás tu lugar. Te daré un nuevo nombre, uno que honre tu resiliencia». Ella lo miró, sus ojos llenos de una emoción que no podía nombrar. Un nuevo nombre, una nueva vida. Él cerró los ojos por un momento, como si buscara la inspiración en el viento. Cuando los abrió de nuevo la llamó Ayasha. Significa pequeña pero valiente, explicó. Y significa la que es amada. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Era una lágrima de gratitud, de alivio, Ayasha. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía una identidad, un ancla en el mundo. La vida en el campamento apache era muy diferente a cualquier cosa que pudiera haber imaginado de su vida anterior.
las costumbres, la forma de entender el mundo. Los ritos y las tradiciones eran un universo aparte. Al principio, la barrera del idioma era un desafío formidable. Se comunicaban con Kichi a través de gestos, de miradas, de un español simple que él había aprendido de algunos comerciantes. Poco a poco, con paciencia infinita, Kichi comenzó a enseñarle palabras y frases en su lengua nativa, el chiricahua. Cada día aprendía un poco más, desentrañando los misterios de una cultura rica y profunda. Kichi le mostraba cómo identificar las plantas comestibles del desierto, cómo rastrear animales por sus huellas apenas visibles, cómo encender un fuego con piedras y ramas. Sus manos, que antes solo habían conocido el tacto de telas finas, se endurecieron con el trabajo, aprendiendo a moler maíz, a curtir pieles, a tejer las complejas cestas, que eran una forma de arte para las mujeres apaches. Se dio cuenta de que su cuerpo, antes frágil, se fortalecía con el esfuerzo físico. Sus músculos se tonificaban, su resistencia aumentaba. El sol ya no la castigaba, sino que la bronceaba, dándole un tono cobrizo que se mezclaba con el de los apaches. La rutina del campamento era dictada por el sol y la luna, por las estaciones y las necesidades de la tribu. Se levantaban al amanecer. Las mujeres encendían los fuegos y preparaban la comida. Los hombres salían a cazar o a explorar. Las tardes eran para el trabajo artesanal, para las historias contadas alrededor del fuego, para las enseñanzas de los ancianos. Las noches, bajo un manto de estrellas que parecían infinitas, eran para el descanso y la conexión con el espíritu. Ayasha observaba con fascinación la profunda conexión que los apaches tenían con la naturaleza. No la veían como algo a dominar, sino como una madre sagrada de la que formaban parte. Cada animal, cada planta, cada piedra tenía un espíritu, un propósito. Aprendió a escuchar el viento, a leer las señales del cielo, a respetar la vida en todas sus formas. En las ceremonias, Kichi la invitaba a participar, aunque al principio solo observaba. Las danzas, los cantos, el sonido de los tambores resonaban en su alma, despertando algo primitivo y profundo dentro de ella. Sentía una conexión con la tierra, con el cielo, con los espíritus de sus ancestros, algo que nunca había experimentado en su vida anterior. Había una armonía en la forma en que vivían, una aceptación del ciclo natural de la vida y la muerte, que contrastaba fuertemente con la prisa y la artificialidad de lo poco que recordaba de su existencia anterior. Se sentía libre por primera vez, no solo de las cadenas del olvido, sino de las invisibles ataduras de una sociedad que ahora le parecía extraña y sofocante. Se maravillaba con la simplicidad y la profundidad de sus creencias, con la forma en que cada acción estaba impregnada de propósito y reverencia. Descubrió una belleza en la vida sencilla, en la labor de sus manos, en la quietud de las noches del desierto, que superaba con creces cualquier lujo o comodidad que pudiera haber conocido en su pasado. Su corazón se llenaba de una gratitud inmensa por haber sido encontrada, por haber sido acogida, por haber sido amada en un lugar tan inesperado y por gente tan diferente. Cada día era un nuevo capítulo en el libro de su vida, escrito con la tinta de la experiencia y la luz del amor. Los ancianos, con sus rostros curtidos por el tiempo y sus ojos llenos de una sabiduría ancestral, le enseñaron la importancia de la paciencia, de observar antes de actuar, de escuchar el silencio. Las mujeres más jóvenes, al principio tímidas, se abrieron a ella, compartiendo sus alegrías y sus penas. Ayasha aprendió a preparar el pemmican, una pasta nutritiva de carne seca y bayas, a curtir las pieles para hacer ropa y mantas, a reconocer los distintos tipos de madera para el fuego sagrado. Su destreza con las manos mejoró día a día, y sus cestas, aunque sencillas, eran robustas y útiles. En las noches frías, sentados alrededor de la hoguera crepitante, escuchaba las leyendas de los apaches, historias de grandes guerreros, de espíritus protectores, de la creación del mundo y del lugar del hombre en él. Estas historias no eran simples relatos, sino enseñanzas de vida, guías morales, que dictaban el comportamiento y el respeto hacia todo lo que los rodeaba. Ayasha se sintió parte de algo mucho más grande que ella misma, una cadena ininterrumpida de generaciones que habían vivido y prosperado en esta tierra. Había encontrado un sentido de pertenencia que nunca supo que anhelaba,
La relación con Kichi florecía en un silencio elocuente. No había grandes declaraciones, sino pequeños gestos de cuidado y protección. Él siempre estaba cerca, una presencia constante y tranquilizadora. Cuando ella se sentía frustrada por no entender una palabra o una costumbre, él la animaba con una sonrisa gentil y una paciencia infinita. Le contaba historias de su pueblo, de los guerreros valientes y las mujeres sabias, de los espíritus que habitaban en las montañas y los ríos. Le explicaba el significado de los tótems, de las pinturas rupestres, de los sueños. A través de sus palabras, Ayasha no solo aprendía un idioma, sino que también absorbía una forma de vida, una filosofía. Él le enseñó que la verdadera fuerza no residía en el poder sobre los demás, sino en la conexión con la tierra y con el propio corazón. Le mostró que la dignidad no se medía por las posesiones, sino por el honor y la rectitud de las acciones. Una tarde, mientras tejían una cesta de mimbre, Ayasha le preguntó, con su español todavía un poco torpe, «¿Por qué me salvaste, Kichi? Yo era una extraña, una vagabunda sin nada». Kichi la miró, sus ojos profundos como pozos. «Tu espíritu estaba herido, Ayasha», respondió, «pero tu alma no estaba rota. Vi la fuerza en tus ojos, incluso en tu desesperación. Nuestro pueblo cree en ayudar a quienes lo necesitan. La compasión es una de nuestras mayores fortalezas». Sus palabras resonaron en ella, disipando la última sombra de duda que pudiera haber tenido sobre el porqué de su salvación. No era una carga, sino una vida que él había elegido salvar, una hermana que había acogido en su corazón. Con el tiempo, Ayasha se convirtió en una parte integral de la tribu. Las mujeres la consultaban para ciertas tareas, los niños la buscaban para escuchar historias, y los hombres la respetaban por su diligencia y su adaptabilidad. Había encontrado su lugar, su propósito, pero más allá de eso, había encontrado un amor inesperado, un amor que creció de la gratitud y el respeto mutuo, de la paciencia y la comprensión. Kichi era su roca, su guía, su confidente. Juntos, pasaban horas sentados en silencio, contemplando el vasto cielo estrellado, compartiendo el calor de la fogata, sus manos a veces rozándose, una chispa eléctrica encendiéndose entre ellos. Los ancianos de la tribu observaban su creciente conexión con sabiduría y aprobación. Veían en Ayasha no solo una forastera adoptada, sino una mujer de corazón noble, capaz de honrar las tradiciones de su pueblo y de traer nueva vida al campamento. La atracción entre Kichi y Ayasha se hizo innegable. Una tarde, mientras recolectaban bayas en las faldas de la montaña, Kichi se detuvo y se volvió hacia ella. Su mirada, usualmente tan serena, ahora estaba cargada de una emoción que Ayasha reconoció en su propio corazón. «Ayasha», comenzó Kichi, su voz un murmullo grave, «mi corazón te llama, mi espíritu reconoce al tuyo. He aprendido a amarte, Ayasha. ¿Aceptarías ser mi esposa?» Las palabras, aunque pocas, eran profundas y sinceras. Ayasha sintió un torbellino de emociones. Alegría, gratitud, un amor abrumador. «Sí, Kichi», respondió, su voz apenas un susurro. «Sí, mi corazón te acepta, te amo». El compromiso fue simple y sagrado, bendecido por los ancianos de la tribu. No hubo grandes riquezas ni dotes, sino promesas de lealtad, de respeto y de amor eterno. La boda fue una ceremonia apache tradicional, bajo el cielo abierto, con los cantos y las danzas ancestrales, que honraban a los espíritus de la tierra y del cielo. Ayasha, vestida con un atuendo de gamuza blanca decorado con cuentas y plumas, se sintió más bella y más completa que nunca. Al lado de Kichi, un guerrero noble y de corazón puro, se sentía en casa. La vida de casados con Kichi era una sinfonía de armonía y entendimiento. Sus días se llenaban de las tareas diarias del campamento, de risas compartidas y de un profundo sentido de pertenencia. Kichi era un esposo cariñoso y protector, siempre atento a sus necesidades, siempre dispuesto a compartir la carga. Le enseñó a cazar con arco y flecha, una habilidad que la hacía sentir aún más conectada con su nueva vida. Juntos, exploraban las vastas extensiones del desierto, descubriendo manantiales ocultos y cuevas sagradas. Cada día era una nueva aventura, un nuevo descubrimiento, una reafirmación de su amor. La memoria de su pasado seguía siendo un velo, una bruma que no lograba disiparse. A veces, destellos fugaces, imágenes borrosas, palabras sueltas,
cruzaban su mente como fantasmas. Un rostro, una melodía, el aroma de un perfume, pero ya no la atormentaban. Su presente, su vida con Kichi y su tribu, era tan plena y rica que el pasado perdido importaba cada vez menos. Se había convertido en Ayasha, la mujer apache, la esposa de Kichi, la hija del desierto. En la quietud de las noches estrelladas, Ayasha a menudo reflexionaba sobre el caprichoso giro de su destino. Había llegado a este lugar como un ser vacío, desprovisto de recuerdos y de un futuro claro. Ahora, su existencia estaba tejida con los hilos de la tribu apache, con las risas de los niños, con el susurro del viento en los cañones y con el amor inquebrantable de Kichi. Comprendió que la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales, sino en la conexión profunda con la tierra, con el espíritu y con las personas que la rodeaban. Cada día era una lección, una oportunidad para crecer y para honrar la vida que le había sido dada. A veces, la curiosidad sobre su vida anterior la asaltaba, pero el dolor asociado a esos fragmentos de memoria era tan agudo que prefería dejarlos en el oscuro rincón de su mente. Sabía que había habido sufrimiento, quizás traición, pero el presente era tan luminoso que las sombras del pasado apenas se atrevían a proyectarse. Kichi, con su sabiduría innata, le recordaba a menudo que el pasado era como el polvo del desierto, inevitable, pero que no debía ahogar el florecimiento de nuevas semillas. Los meses se convirtieron en años, y Ayasha no solo se adaptó, sino que prosperó en su nueva vida. Su dominio del Chiricahua se volvió fluido, permitiéndole comunicarse plenamente con todos los miembros de la tribu, compartir chistes, escuchar las historias ancestrales alrededor de la fogata y participar en las decisiones del Consejo de Mujeres. Su experiencia previa, aunque fragmentada, le había otorgado una perspicacia y una capacidad de observación que la hacían valiosa en el campamento. Aportaba nuevas ideas para la recolección de plantas, para la preparación de alimentos e incluso para la curación de algunas dolencias, combinando el conocimiento apache con sus propios instintos y los vagos recuerdos de medicinas europeas. Las mujeres jóvenes la buscaban como mentora, admirando su fortaleza y su serenidad. Los niños la adoraban, y Ayasha, con su paciencia y ternura, se convertía en una figura maternal para muchos de ellos. Aprendió a leer las señales del cielo, para predecir el clima, a interpretar los sueños, a honrar a los espíritus de la naturaleza con ofrendas y cantos. Su conexión con la tierra se hizo tan profunda que sentía el pulso del desierto bajo sus pies. En su corazón, Kichi y la tribu habían encendido una llama que nada podía apagar. La paz del campamento se vio abruptamente interrumpida por la llegada de un grupo de forasteros. No eran los comerciantes habituales, ni los buscadores de oro que a veces se aventuraban por la zona. Eran hombres blancos, armados hasta los dientes, con insignias de la caballería estadounidense. Su líder, un hombre de rostro adusto y mirada fría, se identificó como el capitán John Miller. Su presencia era una amenaza latente. El capitán Miller anunció que habían recibido informes de actividad apache, hostil en la región, y que su misión era pacificar a las tribus, es decir, obligarlas a reubicarse en reservas. Su tono era condescendiente y arrogante, y su mirada se detuvo en Ayasha con una extraña intensidad, una chispa de reconocimiento que la heló. La tribu se reunió para discutir cómo responder. Kichi, como uno de los líderes más respetados, defendió la postura de la resistencia pacífica, de la defensa de sus tierras y su forma de vida. Pero la presencia militar era abrumadora, y el miedo se cernía sobre el campamento. El capitán Miller y sus hombres acamparon cerca, observando cada movimiento de los apaches, creando un ambiente de tensión palpable. Durante los días siguientes, el capitán Miller visitó el campamento varias veces, con la excusa de negociar. Sus ojos seguían a Ayasha donde quiera que fuera, y su comportamiento se volvió cada vez más perturbador. Una tarde, se acercó a ella mientras estaba junto al fuego. Es increíble lo que la suciedad y el sol pueden hacerle a una mujer. ¿No es así, Elizabeth? Sus palabras la golpearon como un rayo. Elizabeth. El nombre vibró en su memoria, un eco lejano de un pasado que de repente cobró una forma aterradora.
La bruma comenzó a disiparse, revelando fragmentos de recuerdos dolorosos. La opulencia de una mansión, los vestidos de seda, el rostro altivo de un padre, el desprecio en los ojos de un prometido, y el capitán Miller. Él era Robert, su prometido, el hombre que la había abandonado, que había divulgado rumores infames sobre ella, que la había deshonrado públicamente. Su corazón latió con furia y una punzada de dolor. El capitán Miller, ahora identificado como Robert, la observó con una sonrisa cruel. «Parece que la memoria te ha vuelto, ¿verdad, querida Elizabeth? O debería decir Ayasha, no te preocupes, he venido a rescatarte de esta vida salvaje. Tu padre me ha estado buscando, preocupado por su hija perdida». La verdad era un golpe brutal. No había sido una simple vagabunda sin rumbo. Había sido abandonada, difamada, dejada a su suerte en el desierto. Robert, su prometido, había sido el artífice de su desgracia. Su memoria regresó con una avalancha de dolor y rabia. Recordó la noche de su desaparición, una discusión acalorada con Robert, su amenaza de deshonrarla si no aceptaba un matrimonio arreglado, la manipulación de su padre para entregarla, las palabras crueles, los rumores infames que él había esparcido para justificar su abandono, el desprecio de la sociedad. Ella había huido desesperada sin rumbo y el desierto la había consumido, borrando su memoria como un acto de piedad. Pero ahora Robert había regresado, no para disculparse, sino para reclamarla, para usarla para sus propios fines, probablemente para ascender socialmente o para obtener algún favor de su padre. La ironía era amarga. El hombre que la había despreciado y arrojado al abismo, ahora pretendía ser su salvador. Kichi, sintiendo la tensión, se acercó a Ayasha, poniendo una mano protectora en su hombro. «¿Quién es este hombre, Ayasha?», preguntó, su voz grave y cautelosa. Ayasha se enderezó. La dignidad apache que había adoptado le infundió fuerza. «Es el hombre que me abandonó a mi suerte». «Kichi», respondió su voz firme, el veneno en cada palabra. «Es el hombre que intentó destruir mi honor, que esparció mentiras sobre mí. Él es Robert, mi antiguo prometido». El aire se tensó. La verdad había sido revelada. Robert sonrió con una arrogancia descarada. «No sé de qué habla esta salvaje, capitán», dijo, dirigiéndose a Kichi con desdén. «Ella es Elizabeth, mi prometida. Estaba perdida, confundida. La llevaré de regreso a la civilización». Kichi dio un paso adelante, su figura imponente. «Ella es Ayasha, la esposa de Kichi, hija de esta tierra. Tú no tienes derechos sobre ella». Robert se rió, un sonido desagradable que resonó en el campamento. «Veremos eso, Apache. Mi deber es proteger a los ciudadanos americanos de los salvajes». Los días que siguieron fueron una batalla de voluntades. Robert exigía la entrega de Ayasha, amenazando con la fuerza militar. Kichi y los ancianos de la tribu se negaban, invocando sus derechos y su soberanía. La tensión escalaba. Los soldados de Robert patrullaban con más frecuencia, sus rifles brillando bajo el sol del desierto. Ayasha, con su memoria restaurada, se sentía dividida. Una parte de ella quería huir, desaparecer de nuevo, evitar el confrontamiento. Pero la otra parte, la parte apache que había crecido en su corazón, se negaba a doblegarse. Kichi había defendido su honor, la había salvado de la muerte y del olvido, la había amado incondicionalmente. No podía abandonarlo a él y a su tribu. Sabía que la única forma de resolver esto era un enfrentamiento directo. Era la única manera de exponer a Robert por lo que era y proteger a su nueva familia. La sangre apache corría ahora por sus venas, una fuerza ancestral que le daba el coraje para enfrentar al hombre que había intentado destruirla. Una noche, mientras el campamento dormía, Ayasha se acercó a Kichi. «Kichi», susurró, «debo enfrentarme a él. Debo exponer sus mentiras. Es la única forma de que nos deje en paz». Kichi la miró, sus ojos llenos de preocupación. «Es peligroso, Ayasha. Los blancos no entienden nuestro honor». «Lo sé», dijo ella, «pero soy Ayasha ahora. Y Ayasha es valiente. Tú me enseñaste eso». Juntos idearon un plan audaz, que implicaba arriesgarlo todo. Al día siguiente, Kichi solicitó una reunión con el capitán Miller. Aceptó, creyendo que los apaches finalmente se rendirían. La reunión se llevó a cabo en el centro del campamento.
con los guerreros apaches y los soldados de la caballería observando con tensión. Robert se puso de pie, su expresión altiva. «Hemos venido a buscar a la señorita Elizabeth. No toleraremos más resistencia». Ayasha dio un paso adelante, su postura erguida, sus ojos llenos de una determinación feroz. «No soy Elizabeth», declaró su voz clara y resonante. «Soy Ayasha. Y tú, Robert, eres un cobarde y un mentiroso». Un murmullo recorrió las filas de los soldados. Robert la miró, sorprendido por su audacia. «Estás delirando, mujer. El desierto te ha vuelto loca». «No», respondió Ayasha, su voz elevándose. «La locura era la vida que me ofrecías. Tú esparciste mentiras sobre mí para justificar tu abandono. Me dejaste a mi suerte en este desierto, creyendo que moriría. Pero no morí. Fui salvada por el pueblo apache, por un hombre noble, Kichi, que me dio un nuevo nombre y una nueva vida». Se dirigió a los soldados, que la escuchaban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Este hombre es un traidor, no solo a mí, sino a los ideales de justicia que ustedes juraron defender. Él no busca la paz, sino el poder. Él quiere destruir a este pueblo noble para avanzar en su propia ambición». La acusación resonó en el aire. Robert, furioso, intentó interrumpirla, pero Kichi y sus guerreros se interpusieron manteniendo la distancia. Ayasha continuó, relatando los detalles de su abandono, las mentiras que Robert había esparcido, la crueldad de su engaño. Habló con una elocuencia que sorprendió a todos, una elocuencia que solo podía nacer de la verdad y de la profunda convicción. Describió con vívidos detalles la noche de su huida, la desesperación que la había consumido, el miedo de estar sola en la inmensidad de un mundo que no reconocía. Sus palabras no eran solo una acusación, eran un lamento, un grito de justicia que resonaba con la empatía de aquellos que, como soldados, también conocían el dolor de la injusticia. Algunos soldados comenzaron a intercambiar miradas. La historia de Ayasha tenía un tono de verdad que las palabras arrogantes de Robert no podían igualar. En ese momento crítico, un evento inesperado selló el destino de Robert. Un joven explorador, que había sido enviado por el padre de Elizabeth para encontrarla, llegó al campamento. Había rastreado a Robert y, sin saber la verdad completa, había seguido su rastro hasta el territorio apache. Al ver la escena, la tensión palpable y la acusación abierta de Ayasha, el explorador se sintió perturbado. Reconoció a Elizabeth, aunque transformada por el sol y la vida del desierto. Se acercó con cautela. «Capitán Miller», dijo, su voz titubeante dirigiéndose a Robert, «he traído un mensaje del señor Thornton, el padre de la señorita Elizabeth. Él espera que la encuentre y la traiga de vuelta. Pero también ha oído rumores. Rumores de un abandono y de las circunstancias extrañas que rodearon la desaparición de su hija». Las palabras del explorador cayeron como una bomba. No solo confirmaban la identidad de Ayasha y su conexión con una familia de buena reputación, sino que también revelaban que las mentiras de Robert ya habían comenzado a filtrarse en los círculos de la sociedad. La expresión de Robert se desfiguró. Había contado con que la desaparición de Elizabeth permanecería en la oscuridad, un asunto que él controlaba. La llegada de este testigo inesperado y la implicación de que su futuro suegro estaba al tanto de las circunstancias extrañas lo desestabilizaron por completo. El plan de Robert de usar a Elizabeth para su propio ascenso se desmoronaba ante los ojos de sus propios hombres y de la tribu apache. De repente, un anciano apache, el chamán de la tribu, se acercó a Ayasha. En sus manos sostenía un pequeño medallón de plata, un objeto que Ayasha reconoció con un sobresalto. Era un medallón que su madre le había regalado, un obsequio que había creído perdido para siempre. «Esta es una prueba», dijo el chamán, su voz resonando con autoridad. «Este medallón fue encontrado junto a ella el día que la encontramos. Es un objeto de su vida pasada, un recordatorio de la verdad que este hombre intentó ocultar». Robert palideció. El medallón era una prueba irrefutable de su culpabilidad. Ayasha, con lágrimas en los ojos, tomó el medallón, sus dedos trazando los intrincados grabados. Era un símbolo de su pasado, pero ahora también de su redención. El capitán Miller, viendo la conmoción entre sus propios hombres, la evidencia irrefutable del medallón y la inesperada
Aparición del explorador que traía noticias de rumores sobre Robert, se dio cuenta de que no tenía más opción que admitir la verdad. La reputación de su regimiento estaba en juego, y la de Robert, como futuro líder, estaba arruinada. Con un gesto de derrota, ordenó a sus hombres que se retiraran. «Este asunto ha sido malentendido», dijo su voz tensa dirigiéndose a Kichi y a la tribu. «Nos retiraremos. No molestaremos más a esta tribu». Vanemarajas. La derrota de Robert fue pública y humillante. Se marchó con sus soldados, dejando atrás una estela de vergüenza y el eco de su propia perfidia. La paz regresó al campamento apache. La historia de Ayasha se convirtió en una leyenda, un testimonio de la verdad y la resiliencia. El pueblo apache la celebró como una heroína, una mujer de corazón noble que había defendido su honor y el de su nueva familia. El epílogo de la historia de Ayasha y Kichi fue de una felicidad serena y duradera. Juntos construyeron una vida plena, arraigada en las tradiciones apaches y en el amor inquebrantable que los unía. Ayasha se convirtió en una líder respetada entre las mujeres de la tribu, compartiendo su sabiduría y sus habilidades. Kichi fue un líder sabio y justo, guiando a su pueblo con coraje y compasión. Tuvieron hijos, que crecieron aprendiendo las historias de sus dos herencias, la sabiduría apache y el espíritu indomitable de su madre. La memoria de Elizabeth se desvaneció con el tiempo, reemplazada por la identidad de Ayasha, la mujer apache, la esposa de Kichi, la hija del desierto. Su historia se convirtió en un susurro en el viento, un testimonio de que incluso en la pérdida más profunda, se puede encontrar un nuevo comienzo, un nuevo nombre, y un amor que trasciende el olvido. Su vida fue un canto a la dignidad, al honor y a la fuerza del espíritu humano. La cicatriz del pasado se convirtió en una marca de fortaleza, un recordatorio de la oscuridad de la que había escapado y de la luz que había encontrado. Su legado no fue el de una víctima, sino el de una superviviente, una guerrera del corazón que forjó su propio destino en las arenas del desierto. El medallón de plata, un recuerdo tangible de su vida anterior, fue colgado sobre la entrada de su tipi, un símbolo de su victoria sobre la adversidad y de la unión de dos mundos. A veces, los viejos apaches que habían sido testigos de su llegada contaban la historia de la mujer blanca que el desierto había traído y el gran espíritu había entregado a su pueblo, una historia que recordaba la profunda verdad de que la familia no siempre es la de la sangre, sino la del corazón. Y así, bajo el vasto cielo estrellado, la leyenda de Ayasha perduró, una luz guía para las generaciones futuras, un testimonio del amor, la resiliencia y el poder transformador de una nueva vida. Los años que siguieron al incidente con Robert fueron un periodo de florecimiento y consolidación para Ayasha y la tribu. La lección aprendida de aquel encuentro con el mundo exterior los hizo más cautelosos, pero también más fuertes en su identidad y en su determinación de preservar su forma de vida. Ayasha, con su perspectiva dual, se convirtió en un puente invaluable entre el mundo apache y el incipiente mundo blanco que se extendía. Aunque la mayor parte de su pasado europeo permanecía en el olvido, los fragmentos que afloraban de vez en cuando le permitían entender la mentalidad de los forasteros, lo que era crucial para las negociaciones futuras sobre tierras y recursos. Su padre, el señor Thornton, aunque nunca llegó a visitarla, envió mensajes a través del explorador, expresando su alivio por encontrarla viva y su pesar por los eventos pasados. Ayasha le perdonó a su padre, entendiendo que había sido manipulado por Robert, y las presiones sociales de la época. Sin embargo, no regresó a su antigua vida. Había encontrado su verdadero hogar en el desierto, entre el pueblo apache, donde su alma había sido sanada y su espíritu había florecido. Sus hijos, una niña llamada Nishoni, hermosa en Chiricahua, y un niño llamado Chaiton, halcón, crecieron fuertes y sabios, honrando tanto las tradiciones de su madre como las de su padre. Nishoni tenía el cabello oscuro de Kichi y los ojos penetrantes de Ayasha, una combinación de fuerza y serenidad. Chaiton, con su espíritu inquieto y su amor por la caza, era la viva imagen de su padre, pero poseía la paciencia y la curiosidad de su madre. Ayasha,
Les enseñó sobre las estrellas y las historias apaches, sobre la importancia de la familia y la comunidad. Les transmitió el valor de la dignidad, de la verdad y de la perseverancia. Kichi, a su vez, les inculcó el respeto por la tierra, la disciplina del guerrero y la sabiduría de los ancianos. La familia de Ayasha y Kichi era un faro de esperanza y unidad dentro de la tribu, un ejemplo de cómo dos mundos aparentemente dispares podían unirse en amor y respeto. El tiempo no borró por completo las marcas del pasado de Ayasha, pero sí las transformó en cicatrices de fortaleza. El medallón de plata que su madre le había dado se convirtió en un amuleto, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la vida ofrece nuevas oportunidades. Ayasha nunca olvidó el sabor amargo del olvido y la desesperación, pero los utilizó como combustible para apreciar aún más la plenitud de su presente. Se convirtió en una defensora incansable de su pueblo, utilizando su voz y su sabiduría para abogar por los derechos de los apaches frente a los avances del mundo blanco. Su historia, la de una mujer que había perdido todo y lo había encontrado de nuevo en el corazón del desierto, se transmitió de generación en generación, inspirando a muchos. Los niños del campamento crecían escuchando la leyenda de Ayasha, la mujer que, aunque no era de sangre apache, se había ganado un lugar en sus corazones y en su historia a través de su coraje, su nobleza y su amor incondicional. La tribu prosperó bajo el liderazgo de Kichi y la sabiduría de Ayasha, manteniendo sus tradiciones vivas y adaptándose a los cambios que el tiempo traía. El desierto, antes un lugar de tormento y olvido, se había convertido en el sagrado hogar de Ayasha, donde su alma finalmente había encontrado paz y su corazón, un amor eterno. Su vida fue la prueba viviente de que el destino es forjado por la voluntad y el espíritu, no por las circunstancias impuestas, y en cada puesta de sol que teñía el cielo de Arizona, con tonos rojizos, Ayasha sentía una profunda gratitud por la vida que el Gran Espíritu le había concedido. Una vida llena de desafíos, sí, pero también de un amor tan vasto como el propio desierto. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Comenta abajo qué fue lo que más te emocionó y comparte este mensaje con alguien especial. Gracias por ser parte de este camino.